Buenos días a todos y ya podemos empezar el tercer día de nuestro congreso y por la mañana y un poco por la tarde ya más tarde tendremos tres ponencias muy interesantes ya en la lengua española. Y nuestro día abre Assunta Polizzi con su intervención que se titula Lo femenino literario en el pensamiento de María Zambrano. Y quiero presentar a nuestra querida ponente, Assunta Polizzi, es una investigadora de literatura en la Universidad de Palermo y la cofundadora, la codirectora de la red interuniversitaria Mimita, Memoria, Identidad, y con Assunta hemos realizado algunos proyectos, ya hemos hecho, no sé cuántos, 3 o 2 libros y estamos trabajando con otros proyectos. Sus líneas de investigación son filología hispánica moderna y contemporánea, la novela naturalista, la obra de Benito Pérez Galdós, poesía y novela española contemporánea, la traducción. Sí, he leído que tú has traducido una novela de Benito Pérez Galdós a la lengua italiana. ¿Sí? Heredada. La Imprenta y cultura, prensa y cultura. Assunta Polizzi ha publicado ensayos, artículos sobre la narrativa realista, naturalista española, especialmente sobre la obra de Benito Pérez Galdós. Hay que mencionar el libro, el proceso metafictivo en la obra de Pérez Galdós, y Assunta Polizzi fue galardonada por premio de investigación en 1996. Y un libro más, una publicación más reciente, Traducción y recepción universal de Benito Pérez Galdós, de Benito Pérez Galdós, que salió en el libro coordinado por Juan Manuel Sarandona Fernández. Muchos textos, ya que Assunta Polizzi es socia de la Asociación Internacional de Hispanistas, de Asociación Internacional de Goldosistas, de Asociación del Hispanista Italiano, Sociedad de Literatura Española del siglo XIX, es decir, una hispanista destacada, una de las más conocidas en Italia. Por favor, concedo la palabra y con alegría escucharemos tu ponencia. Muchísimas gracias, Alexander. Bueno, primero, buenas a todos desde Palermo, Sicilia, Italia. Este congreso nos está reuniendo, así conectando de diferentes países del mundo, de lo más bonito de la pandemia, ¿no? De los productos de esa pandemia, que tenemos esta posibilidad. Y nada, mis agradecimientos, sobre todo a los organizadores de tan interesante congreso, que al lado, o diría con el pretexto de estudiar la figura de Lesia Ukrainka, han favorecido, por ejemplo en mi caso, la reflexión acerca de otras figuras femeninas y de otras culturas también. Así que gracias por invitarme a participar, a mi colega, querido amigo, Alexander Ponkevich, que nos conocimos por casualidad, como él siempre digo, siempre lo decimos, con un correo buscando a hispanistas por esa parte del mundo, ya para colaborar en el network de mitad que ha nombrado, que ha citado Alexander. Y gracias a todo el público. Bueno, vamos a lo que intento hacer hoy, mi charla de hoy. Cuando Alexander me habló de este congreso y tan generosamente me invitó a participar, yo en cuanto hispanista, lo ha dicho Alexander, me dedico a la literatura española moderna y contemporánea, sobre todo, pensé enseguida en una figura de mujer impresionante, excepcional, la pensadora María Zambrano, y sobre todo a sus lecturas de textos literarios españoles, y especialmente acerca de la figura femenina en la literatura española.
Así se lo propuse a Alexander, que aceptó mi propuesta. Gracias, Alexander. Por lo tanto, intentaré trazar un breve recorrido precisamente de la presencia de lo femenino literario en el pensamiento filosófico de María Zambrano. Y leeré precisamente para intentar ajustarme a los tiempos y no pasarme. Por favor, Alexandra, avísame si me paso. Bueno, la obra de María Zambrano, que fue obligada al exilio por la dictadura franquista durante 45 años, debió esperar muchas décadas hasta que se le reconociera su valor en España. Su pensamiento se desarrolla en el cauce del ensayo filosófico, abarcando la meditación acerca del universo literario como teoría y como praxis. Un espacio privilegiado está dedicado a los personajes femeninos de las letras españolas, a partir de la Celestina, la Dulcinea del Quijote y sobre todo las figuras de mujeres en las novelas de Galdós, como estudio del ser ontológico femenino que el discurso literario permite reconocer en su realidad total, incluso en su fracaso existencial. Unas breves notas para los que no conozcan todavía la figura de María Zambrano. Nace en 1904 en Andalucía, en Vélez, Málaga, de padres ambos maestros. Su formación resulta influida por el pensamiento tradicionalista de Miguel de Unamuno y por el europeísmo de su maestro, José Ortega y Gasset. Desde 24 hasta 1927 cursa estudios de filosofía en Madrid, asistiendo a las clases precisamente, como he dicho, de su maestro, entre los otros de José Ortega y Gasset. Durante este periodo participa en movimientos estudiantiles y colabora en diversos periódicos. En 1929 enferma de tuberculosis y, si no me equivoco, esta es una conexión con nuestra Lesia Ukrainka, ¿no? Que también que enfermó gravemente y murió, si no me equivoco, gracias, que marcará su existencia y su pensamiento, obligándola durante mucho tiempo a la inmovilidad, aunque al mismo tiempo a la meditación, convirtiéndose la enfermedad en tema en muchos de sus escritos. Desde 1931 ejerce como profesor auxiliar de la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central y en 1932 colabora en publicaciones muy importantes como Revista de Occidente, Cruz y Raya, Hora de España. En esos años que preceden al exilio, entabla amistad con los miembros de la generación del 27, como Luis Cernuda, Emilio Prados, Miguel Hernández, Jorge Guillén, entre otros. Viaja a La Habana y conoce allí a José Lezama Lima, por ejemplo. En 1936 se encuentra en Santiago de Chile, tras casarse con el diplomático Alfonso Rodríguez. Es el 1936 y estalla la Guerra Civil Española. Ella regresa a España para colaborar con la República. Reside en Valencia, en Barcelona, hasta 1939, año en que cruza la frontera francesa para el exilio. Perseguida por el régimen franquista, vive la mayor parte de su vida, como hemos dicho, en exilio, viajando por muchos países europeos y sobre todo hispanoamericanos. En septiembre de 1946, en ocasión de la muerte de la madre, vuelve a París, donde vive los duros años de la segunda posguerra mundial. Sin embargo, se le ofrece también la oportunidad de conocer a intelectuales como a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus. En 1949 vuelve a Cuba, a La Habana, y hasta 1953 vive allí desarrollando una vida intelectual muy activa, dictando conferencias e impartiendo clases. Vuelve a Europa, a Roma, a Italia, en 1964, y comparte la vida intelectual italiana de estos años. Entabla también relación con los exiliados españoles que viven en Roma, como Rafael Alberti y Jorge Guillén. Llega a dirigir también la revista romana Botteghe Oscure por la sección española. Y escribe muchas obras, entre las más importantes, como El hombre y lo divino, Los sueños del tiempo, Persona y democracia, entre otras. En 1964 abandona Roma para instalarse en Francia y en este periodo tenemos una fase más mística, digamos, de su pensamiento y son de esos periodos textos como Claros del Bosque o de la Aurora, que probablemente se queden entre los más famosos a nivel internacional de la pensadora. Al volver a España, solo en 1984, con 80 años, en una entre las primeras entrevistas a la prensa acerca de sus sentimientos
Al volver a España contesta con la celebérrima frase: yo nunca me he ido. Así que el sentimiento al volver a España, así que el sentimiento del exilio se convierte como en una dimensión existencial nunca vivida por Zambrano como ausencia, sino más bien como compromiso, preocupación constante por formar parte de una identidad colectiva a la vez que atribuirle una necesaria actitud cultural. Con el artículo Los sueños de María Zambrano, de José Luis López Aranguren, publicado en Revista de Occidente en 1966, empieza un lento reconocimiento en España de la importancia de su obra. Entre otras distinciones, en 1981 se le otorga el Premio Príncipe de Asturias, al año siguiente es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Málaga y, en fin, en 1988 es la primera mujer intelectual española galardonada con el prestigioso Premio Miguel de Cervantes de Literatura. En febrero de 1991 muere en Madrid. Según su voluntad, su lápida lleva una inscripción sacada de los Cantar de los Cantares y dice: Surge, amica mea, et ven. Bueno, reflexionando a menudo acerca del discurso literario como un modelo ontológico del mundo, hemos dicho, respecto a la actitud de su tiempo. Sí, porque sobre todo la novela, más que otros géneros literarios, se le revela a la pensadora Zambrano como, cito, unidad no abstracta, ni menos aún concreta, de conglomeración o agregado, ya que de seres vivientes y humanos se trata, de tantas entrecruzadas historias y de tanta historia. De hecho, hay siempre que incluir en la escritura de la pensadora, entre las acepciones de la palabra historia, la que se refiere a la que llamamos con H mayúscula, de un sujeto siempre zambullido en el devenir del tiempo histórico, aunque sujeto de ficción, o tal vez en mayor medida precisamente en este caso. La novela, más que los demás géneros literarios, se conforma así, para Zambrano, como necesidad de conocimiento y de revelación, como posible espacio no solo de representación de la realidad, sino y sobre todo como lugar visionario de realidades posibles. De allí sus lecturas literarias y sus reflexiones acerca, por ejemplo, acerca de la tradición del realismo español. El camino hacia la novela se le abre a la pensadora cuando muy tempranamente intenta desentrañar lo español. ¿Qué es lo español? Enraizándolo en su visión de la historia y de las culturas españolas. Así que en el artículo de 1937, que se titula La reforma del entendimiento español, publicado en Hora de España, llega a concluir, cito, que ni la filosofía ni el Estado están basados en el fracaso humano como lo está la novela. Por eso tenía que ser la novela para los españoles lo que fue la filosofía para Europa. Fin de cita. De hecho, aclara más adelante, la novela, a diferencia de la filosofía y la religión, se sumerge en el fracaso del ser humano, mientras que en las otras dos se intenta restablecer un nuevo orden. En la filosofía se constituye el conocimiento racional, en el cual se reconoce el fracaso de otros tipos de conocimientos. Y en la religión se parte de un estado inicial del pecado, del que se intenta salir a través de la fe. En la novela no se pretende restaurar nada, lo que se demuestra es un fracaso histórico. Dicho de otra forma, un ser fracasado en la historia se convierte en el perfecto personaje de novela, llevando consigo una extraordinaria riqueza humana que el discurso filosófico desconoce. El novelista, por lo tanto, no propone reformas o soluciones, sino que muestra la realidad y el ser humano tal como es. De allí que el discurso literario, así como los demás discursos que brotan de la actividad artística, para Zambrano pueden desvelar recorridos profundos sobre lo humano y especialmente sobre lo español. Teniendo en cuenta ahora solo la tradición española, ella se dedica a estudiar varias tradiciones, incluso la clasicidad, pero ahora, teniendo en cuenta solo la tradición española, se abre paso así a escritos dedicados, como he dicho, a la Celestina, a Quijote muchos, pero en este caso nos interesa lo que escribe sobre la Dulcinea quijotesca, hasta sentarse oportunamente en la obra de Galdós, donde Zambrano encuentra, nos gustaría decir con su definición del escritor canario, ella lo llama el don del océano. Estos escritos se configuran para ella como un verdadero don del océano,
por lo que se refiere a personajes femeninos emblemáticos como Isidora, Tristana, Benina de Misericordia. En el estudio titulado Los sueños en la creación literaria, La Celestina, publicados en Papeles de Son Armadans en 1963, Zambrano se centra en la novedosa construcción del personaje de Melibea, la cual es expresión, dice ella, de un sueño creador, el sueño del amor que le empuja a la experiencia amorosa, como todavía ni la época hubiera podido aceptar, ni la literatura sabido revelar. Al revés de Calisto, que dice, ofrece los caracteres de un personaje transcrito de la realidad social y de la tradición literaria de aquel momento, su conducta y sus palabras cumplen, de hecho, las de Calisto digo, los cánones de los enamorados de la época, sin demasía, ciertamente. Su figura resulta un tanto convencional. En cambio, es Melibea la portadora de algo original, extraño, irreductible a los cánones de esa y de toda época para doncella tan cabal. Fue raptada, dice Zambrano, por un sueño, un remoto sueño de amor que la ha sacado de sí y de la realidad que habita. Fin de cita. Sin embargo, llegamos al otro personaje femenino, es el personaje de Celestina que va revelándose la plenitud de su protagonismo, según Zambrano, registrado incluso en el apoderarse del espacio peritextual, es decir, en el título de la novela dialogada en el transcurso de las primeras ediciones hasta hoy día. Para todos es la Celestina. Según la pensadora, de hecho, no resulta fácil apartar la sombra de Celestina para que la obra se centre en la extraña pareja de amantes, Calisto y Melibea. Y esto se le debe al hecho de que el personaje de Celestina, dice Zambrano, es la sombra de la intención moralizante del autor, su reflejo demiúrgico y sobre todo su mirada. De la misma forma, gracias a la presencia de Celestina, va incrustándose en el germen trágico de la comedia. De allí todos sabemos el pasaje del género de comedia, tragicomedia de la Celestina, ya en el curso de las primeras ediciones, orientándola hacia la necesaria modernidad de la tragicomedia, de procedencia sin duda plautina y luego camino hacia su reapropiación en el barroco, por ejemplo, de Lope, como para cumplir definitivamente su potencialidad en la contemporaneidad ensayada, por ejemplo, por Valle-Inclán. Pero, dice Zambrano, sin Celestina no habría tragedia, declara, porque Celestina no solo representa en la obra, cito, la conciencia de la época, que es como se nos aparece ante todo, esa conciencia que tanto suele entrometerse en los sueños de más allá de la historia, problematizándolo según la conciencia hace, fin de cita, sino que Celestina está en la obra como encarnación de la conciencia que participa de la condición del autor. Encontrándose en el polo opuesto de Melibea, la doncella creadora del sueño del amor y por él elegida, Celestina, dice, no fue elegida por un sueño alguno. No sé dónde había llegado, bueno, sí, decía que Celestina no fue elegida por sueño alguno y devorada por su ansia de personaje, tuvo que ir fabricándose dirigidamente su propia fábula. La reflexión acerca de la Dulcinea cervantina, pasamos ahora al Quijote, se encuentra en un artículo titulado Lo que sucedió a Cervantes, Dulcinea, incluido en la colección España, Sueño y Verdad, publicada en 1965, tratándose más bien de un cuento filosófico, una narración filosófica muy bonita acerca del proceso de la creación literaria que se desprende de los sueños y de la experiencia vivencial del sujeto, del protagonista, tal Miguel de Cervantes mismo, sombra del propio hombre que estuvo soñando el amor, dice Zambrano. Sin embargo, la pensadora reconoce que Cervantes, por lo que se refiere a la creación de personajes femeninos, se queda todavía sumergido en la visión idealizadora, insustancial, propia de la Edad Media. Mientras que el Renacimiento, según ya observa en las conferencias de La Habana acerca de la presencia de la mujer en la cultura occidental, la mujer había empezado a adquirir una existencia real. En cambio, opina Zambrano, dice, la máxima realidad de la mujer en el universo cervantino está en el ideal Dulcinea, es decir, en un sueño.
Y aún, Dulcinea es el ejemplo de masculinísimo extremo de una invención hecha para no ofrecer espacio a la mujer real. Y la mujer conserva todavía un puesto genérico, sin individualidad. En el artículo que he citado, el cuento filosófico presenta al hombre que se aproxima a Miguel de Cervantes desde su incipit y escribe: se sentía vagar en una especie de vacío, comenzaba a darse cuenta de que había puesto demasiada fe en la literatura, de que había ensayado casi todos los géneros literarios en boga y de que cada una de sus obras había sido la expresión de un voto, amor y esfuerzo, ofrecido con la certeza de obtenerlo todo. Fin de cita. Sin embargo, ese hombre autor de historias se da cuenta que nunca había encontrado la palabra exacta para contar el amor. A pesar de haber amado tanto, pero sin conocer la ocasión delante de una mujer real para que tal palabra viniera a sus labios. Cito: nunca se encontró a solas con la amada, en el instante único, a solas con la única, en un instante único, en la soledad. Fin de cita. Se trata de una toma de conciencia y de una búsqueda que se impone Cervantes, según Zambrano, en su madurez, e insiste reclamando no una imagen, sino una realidad tangible. Y escribe: algo que entró como la realidad misma en su mundo de ensueño, donde la realidad más real se hundía como en un nido. Fin de cita. Fue entonces, escribe Zambrano, cuando se le presenta a la mujer real, Aldonza, y cito: con más realidad que ninguna de las que había visto y entrevisto, que no dejaba ausencia ninguna por tanto respiro. De allí que Cervantes se revela incapaz de representar tanta realidad en su obra y, escribe Zambrano, así le sucedió a Cervantes, a punto de morir sin amor, se le apareció al fin la imagen, la verdadera imagen del amor en su inexistencia. Creó así a su Dulcinea como un amor inexistente, en forma de mujer inexistente llevada a la inexistencia del arte. Ya al final del cuento se narra en concreto el proceso de la escritura del Quijote por parte de esa figura, ese personaje que se llama Miguel de Cervantes. Y leo: su corazón ayunó sin esfuerzo, escribía al alba, con la luz blanca que precede al sol y a su silencio. No tuvo que corregir nada, solo una frase en que mencionaba el lugar de la Mancha, quizá toda España o el mundo, de cuyo nombre no quiso acordarse. Un punto oscuro, un rencoroso olvido que acusaba con su peso que aún seguía habitando la tierra. Y ahora sí, hubiera podido seguir habitándola sin desvivirse, es el celebérrimo verbo utilizado por María Zambrano, más por tiempo indefinido, de haber encontrado una razón para ella. Fin de cita. Por otro lado, María Zambrano va produciendo varios escritos acerca de la obra de Galdós, hemos dicho, especialmente sobre los personajes femeninos que pueblan mayoritariamente, como sabemos, los textos del autor canario. Varias las referencias a partir ya de los artículos o conferencias tempranas, y luego un corpus definido, expresadamente dedicado a Galdós desde el título, que es La mujer en la España de Galdós, publicado en 1965. Es aquí donde Zambrano coloca a Galdós dentro de la plena modernidad, puesto que si, cito, la novela moderna se da sobre este supuesto, es decir, la transcripción de la realidad humana que consiste en el tejido complejísimo de destinos individuales. La historia es la suma de las historias. El mundo de Galdós es pues un mundo moderno, netamente moderno, cuya máxima realidad estriba en la multiplicidad de destinos individuales. La misma representación de la realidad va fragmentándose, como sabemos en la escritura de Galdós, y se hace múltiple, sobre todo en las novelas españolas contemporáneas, puesto que cada vez múltiple, fragmentado será el espacio cada vez más íntimo de los personajes, a menudo femeninos, héroes y heroínas siempre herederas de Don Quijote, desgarrados por dramas interiores que resultan de la atormentada relación entre el individuo y la norma social, además de la realidad misma, las cuales les imponen a esos personajes continuas correcciones a sus impulsos imaginativos y sentimentales.
La referencia zambraniana nos lleva directamente al concepto de intrahistoria de Miguel de Unamuno, pero Zambrano releva, la pensadora subraya que ese mismo concepto moderno acerca del discurso de la historia, con H mayúscula, y del discurso de la novela, encuentra ya un cauce importante en la obra de Galdós, en su mundo de seres ya no anónimos, protagonistas a menudo de fracasos existenciales que los hace héroes modernos, que destacan en el constante telón de fondo de la historia, con H mayúscula. De hecho, en la advertencia al ensayo que he nombrado, La España de Galdós, de esta forma lo dice Zambrano. Y de seres vivientes y humanos se trata, de tantas entrecruzadas historias y de tanta historia, de tanta personal y verídica historia, sumergidas todas en esa especie de océano que es la historia nacional, de cuya resaca parecen venir a depositarse en ese lugar de salvación que es la novela galdosiana. Pues en esto aparece la condición de verdadero autor, en que acoge y rescata a sus criaturas, sacándolas de las aguas amenazadoras donde se hunden las criaturas por nadie miradas, dándoles un nombre y hasta al poner en claro, en limpio su historia. Fin de cita. Y entre las historias de esas criaturas, las que parecen merecer especial atención por parte de Galdós, resulta ser las historias de mujeres, hemos dicho, personajes femeninos de los cuales, recuerda Zambrano, el autor se le siente enamorado y, dice, se complace en la adoración de cada una de estas mujeres, cuya historia, implacablemente transcribe. Fin de cita. Se trata de mujeres en carne y hueso, y añadiría y sueños también, pero siempre reales, en conflicto consigo mismas y sobre todo con la sociedad de la España a caballos entre los siglos XIX y XX. Mujeres que en la visión naturalista del mundo se convierten muy útilmente para la novela moderna en arenas de conflictos, podríamos decir, combatir. Resumen en sus vidas las contradicciones individuales y colectivas y revelan en su piel las marcas de fracasos o soportan con su alma posibilidades de salvación. Porque la mujer del mundo de Galdós no es la mujer creada de Zambrano, vista ni inventada. Si es una creación artística, no parece. Y sigo. Cuando Galdós levanta su edificio novelesco, escribe Zambrano, la mujer ha alcanzado la existencia individual. La mujer ha bajado a este mundo, existe de veras, y en él el hombre la encuentra como una realidad propia, antagonista real, liberada de sus sueños. A la mujer idea, fantasma, engendro poético, han sucedido mujeres. Galdós es el primer escritor español que introduce a su riesgo las mujeres en su libro. Las mujeres múltiples y diversas, las mujeres reales y distintas, ontológicamente iguales al varón. Y esa es la novedad, esa es la deslumbrante conquista. Existen como el hombre, tienen el mismo género de realidad. Es lo decisivo y lo primero que se da a ver. Las desheredadas se titula el apartado del ensayo La mujer en la España de Galdós, en el cual Zambrano escoge unos personajes femeninos que se revelan modélicos, por lo tanto reconocibles porque asimilables a los rasgos humanos y ficcionales de la desheredada por antonomasia, Isidora de Arancis o Rufete. Son varios esos personajes, probablemente puede reconocerse por lo menos uno en cada novela, sobre todo en las novelas españolas contemporáneas y en el teatro de Galdós. Sin embargo, en Isidora se centra la pensadora en las líneas siguientes. El más trágico personaje de Galdós la define, con su fuerza y visión idealizadora de la realidad como una Quijota de tomo y lomo, con su desafío constante a la sociedad, a los compromisos con los sueños individuales que ésta impone, con sus fracasos y caídas, así como con sus prontos despegues, aunque como en el Quijote, el sangrar de las heridas irá poco a poco quitándole fuerzas, debilitando su alma y su capacidad imaginativa hasta devolverla a la realidad escuálida y degradada. En las palabras de Zambrano, la grandeza de Isidora estriba ante todo a su fuerza trágica. Casi un hombre a fuerza de su fracaso. Debe de ser algo Isidora de Arancis
de ser algo, perdón, Isidora de Aranzis es el suicida puro, el suicida lúcido, consciente, el suicida de vocación. Lo que de ella queda es exponer frente al mundo la furia que la lleva a desafiar a todos y a todo. No cede ni un ápice, no pacta, huye de toda diplomacia, de todo ser a media. O ella no existe, o existe como Isidora de Aranzis. Y cuando las pruebas legales, el infortunio y la misericordia la acercan, tampoco cede. Si sigue viviendo es para mejor desvivirse, el verbo de Zambrano, para vengarse de lo que quiso ser y del mundo, para arrastrar en la ignominia su nobleza que era su ser. Sigue viviendo para mejor suicidarse. No hay figura que la iguale en la tragedia. Fin de cita. Siguiendo más bien el orden de la aparición de las novelas galdosianas en las que María Zambrano va centrándose para reflexionar acerca de lo femenino literario, pasamos así a Tristana, la novela Tristana, y a su protagonista, Tristana, desde luego. En el ensayo que se titula Tristana, el amor, recogido en La España de Galdós, lo primero que subraya la pensadora es la unicidad absoluta de la novela, que, escrita en la madurez de Galdós, a pesar de presentarse casi como obra menor, como gotas del vaso que rebosa, dice ella, y al lado de otras que se perciben de la misma forma, como El amigo manso, Miau, etc., en realidad resulta ser singular. Tristana, dice Zambrano, en verdad única, porque en ella aparece la mirada o el reflejo de los ojos enamorados de su autor. Su autor se mira en ella, está escrita más que con cuidado, con esmero. Y cito, perla, llama Tristana a don Benito, su perla a través de don Lope. Y como perla, Tristana es la condensación perfecta del agua amarga y de la luz que, por prodigio, se enciende en esa cerrada cavidad, donde la perla nace bajo la grisura de la ostra. No hay tristeza en Tristana, como su nombre hace sugerir a los oídos españoles, sino el amargor de la dádiva submarina, del paraíso del mar con su luz nacida sin fuego, o como loto que asoma flor de agua, don de los ínferos acuáticos. Fin de cita. Según Zambrano, en la historia de Tristana se condensa todo un despertarse, gracias al sueño del amor, en una criatura destinada a la pasividad por su pasado, por la sociedad, por la tragedia de la pérdida de sus padres, por la orfandad y por la ambigua relación con don Lope. La unicidad del personaje está en un anhelo de ser que le permite despegarse de su presente, de rechazarlo y de imaginar un nuevo proyecto para su ser. Tal proyecto se realiza en la tarde en la que, como sabemos de paseo con Saturna, la joven se encuentra con Horacio, mejor con el amor, como fuerza vivificadora y poderosa. De allí que Tristana puede emprender su vuelo, conoce el arte, la pintura, la música, sobre todo, y esto como vertiente imprescindible de lo novedoso de tal personaje galdosiano, con su rechazo a la petición de Horacio de casarse. Descubre así su ser caballeresco y diáfano, un sueño de ser como esencia extremadamente libre. Dice Zambrano, quería a su manera la libertad para que el amor fuese nada más que amor. En las palabras, Sin embargo, Tristana cae, como sabemos, en el abismo de la realidad, en el dolor físico, en la miseria del ser. Le es amputado una pierna. Y Zambrano dice, como un animalito del bosque caído y salvado así de una trampa. Porque las pérdidas desgarradoras de Tristana, según Zambrano, esconden una compensación maravillosa que la hace figura femenina sublimada. Se trata del don del despertarse de su pensamiento, su anhelo de ser pensamiento puro e inabarcable, necesario, verdadera forma de su existir en el mundo. Y Zambrano escribe, a ella se le dio el pensamiento, se le dio vida, tiempo. Y al ser así, no cabe duda de que se le diera también amor, amor en otra forma, en la ilimitada, vivificante forma, quizás la forma de ese su pensamiento. Había asistido con temor Tristana el pensamiento en su mente, a su mente misma que se le revelaba al modo de una planta que crece sin haber sido sembrada, al modo de un lugar que estaba dentro de ella, pero que no lo conocía.
Llegamos así a los escritos que María Zambrano dedica a Misericordia y nos centramos en 2 ensayos que dedica a esta obra, entre varias otras alusiones citas en otros textos. Primero es Misericordia, se titula así, publicado en 1938 en Hora de España. El segundo es la obra de Galdós, Misericordia, que unas décadas después, fechadas en Roma, recopila en La España de Galdós. En ese apartado que se titula Breve noticia de esta entrega, que ella escribe en Ginebra en 1981, la pensadora se refiere a estos 2 textos como a, cito, oleadas surgidas avasalladoramente de ese océano de la pasión de España que el autor, se refiere a ella misma, Zambrano, ha tenido que atravesar. Mas no, que atravesar no se puede. Ir aprendiendo a respirar, a descubrir lugares de reposo paradójicamente, islas sin tierras, grutas y hasta escondrijos donde estar al abrigo del oleaje sin dejar de estar dentro de la pasión. Lugares donde quedarse en una cierta quietud, esa quietud indispensable a la irrenunciable transparencia. Misericordia ha sido para mí uno de esos lugares. Fin de cita. Dentro de la gigantesca, la define así, obra de Galdós, que es la historia, hemos dicho, entretejida con lo más cotidiano, por ejemplo en los episodios, o la historia absorbida y reflejada por el mundo de lo doméstico en las demás novelas, Zambrano reconoce la excepcionalidad de obras como Fortunata y Jacinta y Misericordia, por las figuras femeninas respectivamente de Fortunata y de Benina, símbolos de fecundidad y de misericordia, porque los 2 son, dice ella, pueblo, puro pueblo. De hecho, si la primera es la inmensa fuerza de la fecundidad, es decir, Fortunata, brotando libre e inocente, semidiosa hija del pueblo de Madrid, la define, la segunda es la fuerza milagrosa de la creación, el espíritu creador que, cito, apegado a la carne y el alma, se nos muestra en todo el intricado y anárquico mundo de misericordia, en Benigna de Casia, el personaje, la divina criada alcarreña. Misericordia es la razón de la situación, el orden en el disparate y la locura. Fin de cita. Benina es una figura íntegra en todo sentido, la más arraigada en la realidad y al mismo tiempo la más capaz de abrirse a la esperanza y abrir a la esperanza todo ese mundo complejo y a veces escuálido de la novela. Es la criada, como sabemos, en la casa de señores caídos en miseria y que sobreviven gracias a la mentira misericordiosa de Benina, que finge trabajar en casa de un cura, mientras que en realidad pide limosna. Y entre tanto entrelaza una serie con el moro Almudena, su compañero de mendicidad. Es su figura la que produce movimiento y temporalidad en un espacio, en un tiempo adormecidos por la bulla y la pasiva desesperación de personajes que, perdidos en el pasado de la historia, han perdido el sentido vital del fluir de la vida. Han dejado de imaginar, podríamos decir, y se han despertado como Alonso Quijano al final del Quijote. En cambio, Nina, dice ella, dice Zambrano, como los pájaros vive en la luz y con su esfuerzo sin fatiga crea la libertad, desasida y apegada a un tiempo a las cosas, libre de la realidad y esclava suya a la vez, invulnerable y al alcance de la mano, dueña de todo y sirvienta de cada uno. Nina, en verdad, es misericordia. Estoy a punto de acabar. En el segundo ensayo recordado sobre Misericordia, Zambrano vuelve a subrayar la peculiaridad de esta novela, no tanto dentro de toda la obra galdosiana, donde tiene sin duda una estirpe, dice, sino más bien dentro de la tradición misma de la novela española, concentrada en la unicidad de la figura femenina que la habita y que parece habérsele escapado de la mano a su autor, como un ser encontrado por casualidad, una sombra que de repente puede iluminarse en el recuerdo y hacerse emblemática. Y escribe Zambrano, un sueño de cualquier día, un cuento escuchado distraídamente o quizás solamente una mano abierta vista al pasar, una mendiga a la que no se dio limosna y que había desaparecido un instante después y no se la encontró nunca. Una misteriosa llamada desatendida, una leve presencia, en fin, que ha atravesado el muro de la distracción, parecen estar en el origen de esa historia que Galdós cuenta en Misericordia. En conclusión, a través de este breve recorrido entre algunos escritos de María Zambrano dedicados
dedicados a lo femenino literario, limitadamente, hemos dicho, a la tradición literaria española, hemos intentado poner de relieve, por un lado, la peculiaridad de las lecturas literarias de la pensadora, al mismo tiempo que la posibilidad de hilvanar unos andamios de meditación acerca de lo potencial innovador o, en todo caso, distintivo y necesario que la pensadora vislumbra en estos personajes de mujeres. Es una constante búsqueda la de Zambrano en la narración literaria como ámbito de manifestación ontológica de la mujer en la clarividencia de la visión del mito, siempre implantada en la historia del ser humano y del ser español. Muchísimas gracias por la atención, por su atención. Muchísimas gracias a Asunta por tu interesantísima ponencia, muy importante, y ya tenemos un poco menos tiempo que hemos planeado para debates, pero 10 minutos sí tenemos. Y quiero proponer una pregunta, así que María, porque por desgracia en nuestro país el nombre de María Zambrano todavía queda desconocido, sus obras no han sido traducidas a la lengua ucraniana, y yo creo que... Perdón, Alexandre, dos traducciones porque le he ido buscando, lo digo ya que lo dices. En 2011 y en 2014 se ha traducido por Boris Dubin, perdón si lo digo mal, pero prácticamente acaban de llegar. Así que pero es la traducción a la lengua rusa, me parece. Esto no sé decírtelo, porque lo he encontrado... Ese es el problema, sí, y nosotros ya hablamos de la traducción, de traducciones a la lengua ucraniana. En cualquier caso, el nombre de María Zambrano sé que queda desconocido para los públicos más amplios, y eso es un problema. Por esto quiero preguntarte, para las mujeres de su generación, de su tiempo, ya que sí, para las mujeres que viven en España, ¿qué papel jugaba María Zambrano ya en la formación de su, se puede decir, del pensamiento femenino? Que era un modelo, o no sé qué, como un ejemplo. ¿Puedes comentar un poco para nosotros, para los ucranianos? He intentado subrayarlo. Desafortunadamente, Zambrano llega tarde también en España. Es decir, se queda en el exilio, exiliada en todo sentido, y solo a partir de, como lo he citado, un artículo, bueno, en los años 80 podemos decir, que se recupera con gran atención la persona, la figura intelectual, la importancia, así que para sus contemporáneas, digamos, tenemos que esperar su recuperación y su lectura atenta por parte de los españoles mismos, como te digo, ya muy tarde, prácticamente a la hora de su regreso físico, en los años 80, comienzos de la década de los 80. En España. Así que es un gran retraso que hay que recuperar. En cambio, claro, en el mundo hispanoamericano está súper presente desde los años 30, digamos, y antes. Así que en el resto, sobre todo en Hispanoamérica, está muy presente. Luego tiene estas colaboraciones, pero como te digo, la gran pena es que incluso en España se reconoce el gran valor como pensadora, como filósofa, y se le reconoce unas lecturas, como he intentado explicar, muy originales, peculiares, muy modernas y vislumbrantes, incluso de la literatura, que ella utiliza mucho como modelo de pensamiento, modelo ontológico, modelo filosófico. Muchas gracias, colegas. Eulalia tiene pregunta. Una preguntita, mira, he sacado mi ejemplar de Marianela de Galdós, que me encanta, es una de mis novelas favoritas, y te quería preguntar, como experta en Galdós, ¿hizo alguna observación María Zambrano, algo que haya dicho sobre esta novela?
Bueno, observaciones esparcidas en varios artículos desde el comienzo de su producción, digo de Zambrano, sí las hay para todas las obras de Galdós, la verdad. Es una atenta lectora de Galdós en un momento en que Galdós ya no se leía, como tú sabes, porque las generaciones inmediatamente siguientes a Galdós lo rechazaron a partir del pancero que apareció. Luego se fue recuperando y tanto, pero digo, en un momento en que ya Galdós estaba fuera del canon, ya no. Y por principio las jóvenes generaciones no lo leían. Ella tiene una serie de lecturas muy, muy interesantes. Qué bien. Muy originales. Y, como te digo, en varios escritos que a lo mejor son más, se detienen más en cuestiones políticas incluso, siempre va citando como modelos la literatura y Galdós y las figuras femeninas de las obras de Galdós. Interesante. No lo he encontrado, la verdad, pero a lo mejor lo voy a encontrar sobre Marianela y sobre la novela. Muchas gracias, me ha encantado tu conferencia y las relaciones transliterarias, los diálogos transliterarios entre María Zambrano y toda la literatura española, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, colegas, sí, por favor, hay otras preguntas, ya, porque es una buena oportunidad para aprender más cosas. Si no hay pregunta, yo quiero preguntar una cosa más. Eso me interesa. Yo, en un libro que salió hace muchos tiempos, sí definí este ensayo filosófico español como un laboratorio de la invención de la identidad nacional española, cuando a través de reinterpretación de obras literarias, de mitos literarios, se construyen modelos de identidades masculinas, femeninas, otras cosas, etc. Y en este contexto yo quiero proponer una pregunta que me interesa como un investigador del mito quijotesco. Por mito quijotesco yo comprendo este fenómeno cuando personajes salen de la novela y empiezan a existir como personajes de otras obras literarias. Y es interesante que, es curioso que prácticamente todos los personajes de Quijote se convierten en mitos. Por ejemplo, en la literatura rusa existe un mito bastante desarrollado de Dulcinea. Sí que hay poetas que comparaban a sus mujeres con Dulcineas. Hay una obra teatral que se llama Dulcinea del Toboso por Volodin. Hay esta tradición, si existe esta tradición en España, y qué sitio ocupa el mito de Dulcinea creado por María Zambrano en este contexto mitológico de España. Entonces, ¿puedes comentar? Yo sí existe una película, ¿ya? Porque he estudiado el cine de los principios del siglo, de los principios de los años 1960, sí, hay una película famosa, bastante famosa. Sí, pero ¿puedes comentar este tema, si existe el mito de Dulcinea en España y si el mito creado por María Zambrano ocupa un sitio especial o un lugar especial? Okay. Tú sabes mucho más que yo respecto al Quijote. Bueno, yo sé lo que... Así que no me atrevo. No sabía de la película, por ejemplo, y tú eres mucho más experto. Yo diría que la relación mucho más directa entre la cultura española y el Quijote mismo, ¿no? Como producto representativo, emblemático de su producción, yo creo que no le ha permitido, como en otras culturas, crear el mito. Es decir, claro que existe el mito, pero a través de la recuperación de otras generaciones. Sabemos que la generación 98 es la primera en convertir al Don Quijote y a la figura de Don Quijote que sale de la novela, etcétera, etcétera, en mito. Y claro, Unamuno tiene mucho que ver con esto. Pero yo creo que le falta un poco de perspectiva. Es mi opinión, es mi opinión.
Respecto, por ejemplo, lo que acabas de decir de la cultura rusa, que sabemos que a partir de los formalistas ya empiezan a crear, a utilizarlo como mito. Yo creo que en otras culturas, y creo que incluso en la italiana, se ha permitido una perspectiva tal para un distanciamiento, no sé cómo decirlo de otra forma, tanto que repito, y más en la cultura eslava, me permito así, es una opinión, no tengo documentación, no tengo, pero sí yo creo que sobre todo en la cultura eslava, digo en general, rusa, se ha transformado. Creo que en la española ya directamente le ha faltado espacio, perspectiva, tanto para, digamos, producir más concretamente adaptaciones, etcétera. Sí que las hay, claro, pero no tanto yo creo como la perspectiva, sobre todo rusa. Muchas gracias. En general, perdona, en sentido general, claro. Hablaremos más, sí. espero que hablemos más sobre el tema en Palermo. Ya quiero agradecerte por tu ponencia tan maravillosa, tan profunda, tan interesantísima, y quiero desearte salud y suerte. Muchas gracias.